Queridos fieles, el día de hoy nos hallamos en el cuarto domingo de Adviento y tenemos en el Evangelio nuevamente la persona del precursor del Señor, de San Juan Bautista, que de hecho en los domingos segundo, tercer y cuarto Adviento es traído a colación en el Evangelio. Y en el día de hoy se nos narra el tiempo y comienzo de su predicación, indicándonos el reinado del César, Tiberio César, bajo el procurador Poncio Pilato, los sacerdotes Anás y Caifás, etc. El pasaje está tomado de San Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 6. Veamos qué sigue de allí, del texto que leíamos hoy en la misa, qué es lo que continúa y qué es lo que nos dice San Lucas, que San Juan predicaba y decía a los judíos. Decía San Juan Bautista, pues, a las multitudes que salían a bautizarse por él: raza de víboras. Fuerte San Juan. Iban a bautizarse con él y él les decía: raza de víboras. ¿Quién os ha enseñado a escapar de la cólera que os viene encima? Entonces, del castigo de Dios. ¿Por qué? Por los pecados. ¿Quién os ha enseñado a escapar de la cólera que os viene encima? Producid frutos dignos de penitencia, y no andéis diciendo dentro de vosotros: tenemos por padre a Abraham. Ya el hacha, le sigue diciendo, está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produce buen fruto va a ser cortado y arrojado al fuego. Le preguntaban las gentes: ¿qué debemos hacer entonces? Cuando leían así predicar. Les respondió y dijo: quien tiene 2 túnicas, de una a quien no tiene, y quien tiene alimentos, haga lo mismo. San Juan Bautista, en estas palabras, claramente está haciendo un llamado a la limosna, a las obras de misericordia. Efectivamente, como decíamos, como escuchábamos, decía San Juan a los judíos de arrepentirse, de hacer frutos dignos de penitencia. Y hay que notar que San Juan no dice frutos de penitencia, sino frutos dignos de penitencia, dando claramente a entender que puede haber una penitencia falsa o incompleta o indigna. Y preguntado por las mismas multitudes ¿qué habían de hacer? Esto es, ¿cuáles eran esos frutos dignos de penitencia que él les exhortaba a realizar para evitar la cólera que les venía encima? Esto es, el castigo. Le respondía San Juan: quien tiene 2 túnicas, de una a quien no tiene, y quien tiene alimentos, haga lo mismo. Que es lo mismo que decir: haga limosna. ¿Cómo escapar el castigo que ha de venir? Hacer limosna, hacer caridad para con el prójimo. Muchos santos padres han entendido así este pasaje de San Juan y han aprovechado para hablar de la limosna con ocasión de él. Nuestro deseo hoy es poder compartirles unos textos un poco largos, pero realmente muy buenos y hermosos, de San Juan Crisóstomo y de San Agustín sobre la limosna, y hacer algún breve comentario o anotación a los mismos. Primeramente veamos unas palabras muy hermosas de San Juan Crisóstomo sobre la limosna, hablando de diversos medios o formas de penitencia. Dice San Juan Crisóstomo: el cuarto medio es la limosna,
la reina de las virtudes. Notemos bien cómo llama San Juan Crisóstomo a la limosna. La llama la reina de las virtudes. Dice, la que lleva, la limosna, rapidísima a los hombres a la puerta del cielo. Esto es la salvación. La que desempeña admirablemente el oficio de abogada nuestra. ¿Por qué? Porque los que sean misericordiosos hallarán misericordia, dice nuestro Señor. Entonces, abogada nuestra ante Dios, para que nos tenga misericordia, porque fuimos misericordiosos con nuestro prójimo. Sigue diciendo San Juan Crisóstomo, grandes son sus alas. Sigue aquí una analogía. Imaginar como que la limosna tiene alas, vuela. Dice él, rompen el aire, sobrepasan la luna, vuelan más alto que el sol, penetran en el mismo cielo, ni aun allí se detienen, lo atraviesan, dejan atrás las legiones de los ángeles, los coros de los arcángeles y las potestades superiores, hasta llegar al trono del Rey, esto es, de Dios. La limosna llega hasta Dios. La limosna que hagamos llega hasta el trono del Rey, hasta nuestro Señor. Él tiene bien en cuenta las limosnas y misericordias que hacemos. Sigue diciendo el santo, apréndelo de la Escritura, o sea, esto que está diciendo. Apréndelo de la Escritura. Cornelio, esto es el centurión pagano, a quien bautizó San Pedro, al cual habló un ángel, y el ángel le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Tus oraciones y tus limosnas. La Sagrada Escritura, el Espíritu Santo, quiso de propósito que eso quedara consignado, que no solo por las oraciones que hacía este hombre piadoso, temeroso de Dios, como dice la Escritura, sino también por sus limosnas, sus ayudas a los pobres, fue recordado ante Dios. Y por eso es que Dios envió a San Pedro a bautizarlo. Sigue diciendo San Juan Crisóstomo, no temas esa presencia de Dios por muchos pecados que hayas cometido, si te acompaña como abogada la limosna. Si hemos hecho muchas limosnas, no hemos de temer la presencia de Dios. ¿En qué sentido? Porque Dios es un Dios majestuoso, de justicia. Realmente, ¿qué somos nosotros al lado de Dios? Y si encima consideramos nuestros pecados, la casi infinitud de nuestras culpas, realmente es más para temer que otra cosa. Nos dice el santo que no hay que temer si nos acompaña como abogada la limosna. Ningún poder celestial, sigue diciendo, se le resiste. Así pues, aunque te abrumen tus pecados, tu limosna pesa más que todos ellos. Esas misericordias, esas limosnas, pesan más que todos los pecados. Sigue diciendo, a este juez debemos rogarle y suplicarle, no sobornarle con dinero, o mejor dicho, sí, está dando una especie de ironía, el santo, con el dinero que demos a los pobres. Socorramos al necesitado y Dios se aplacará, porque la penitencia, escuchen esta frase de San Juan Crisóstomo, porque la penitencia sin limosna es muerta. Le faltan las alas y no puede volar. Frase fuertísima del santo. La penitencia sin limosna es muerta. Y esta frase
también nos da a entender claramente su pensamiento en lo que decía antes, de no sobornes a Dios. O bueno, sí, sobornarlo con limosnas. Claro, pero está sobreentendido siempre la penitencia. Evidentemente que alguien que pretenda vivir en pecado y mantenerse en pecado, la obstinación, y dar limosnas diciendo, bueno, el Padre dijo que si uno da limosnas, uno se salva, pero con la mala intención de seguir en el pecado, no le sirve eso. ¿Por qué? Porque tiene que ser limosna con penitencia, con arrepentimiento, con cambio de vida. Y para que esa penitencia sea fructuosa, tiene que ir acompañada de esas limosnas, de esa caridad. Sigue diciendo el santo, no hay culpa que no pueda purgar la limosna, que la supera a todas. Ninguna herida se le resiste. ¿Cuántas veces no nos ocurre? E incluso uno como sacerdote le preguntan más de una vez, Padre, yo hice X o Y pecado, o pecados bien graves en mi pasado. ¿Qué puedo hacer para reparar eso? Para expiar esa deuda que tengo con Dios por ese pecado o pecados. ¿Qué hacer? Y la limosna. La limosna. No hay culpa que no pueda purgar la limosna, dice San Juan Crisóstomo. La supera a todas. Entonces, hacer limosnas, muchas limosnas. Pequé mucho en el pasado, pequé muy gravemente, quiero reparar, limosnas. Caridad, obras de misericordia. Sigue diciendo el santo, procuremos pues dar limosna de los 1000 modos que puede darse. Notemos bien, 1000 modos, dice. Esto es, hay muchas formas de dar limosna. Veámoslos. ¿Tienes dinero? Sigue diciendo, pues no seas tardo en socorrer con él a los que lo necesitan. Entonces, si Dios me ha bendecido con riquezas, bienes materiales, abundancia económica, hay que hacer limosna con ello. Por eso es que Dios también nos da sus bienes, no para que uno como un avaro nomás los acumule y se pierda eso, no, para hacer caridad principalmente. Una vez cubiertas todas las necesidades, todo lo que hace falta en nuestra condición de vida y estado, y lo que es superfluo, lo que sobra, tratar de emplearlo en ayudar, en hacer limosnas. ¿Puedes defender los derechos de alguien? Sigue preguntando. Pues no digas entonces que no tienes dinero. ¿Puedes ayudar con tu trabajo? Hazlo. ¿Eres médico? Cuida de los enfermos. En definitiva, siempre que podamos prestar nuestros servicios o conocimientos gratuitamente, o también a un precio muy módico, muy bajo, para alguien que sea muy pobre, es una forma limosna también, de caridad. Y prácticamente cualquiera de esta manera puede ejercer la limosna, la caridad. Por eso dice el santo, entonces no digas que no tienes dinero. Bueno, no soy rico, millonario, pero tengo tal profesión. Puedo ayudar a X persona en su necesidad que requiere de alguien como yo y él no tiene los medios para pagar a alguien o pagarme a mí. Bueno, se lo hago gratis. O le cobro muy bajo, algo que de pronto él sí pueda pagarme. Y eso también es limosna ante Dios. No hay que solo pensar que limosna solo las monedas que damos por la calle o los mercados. También eso es una forma de limosna. Y de esa manera podemos ayudar y ayudar mucho a nuestro prójimo. Sigue diciendo el santo, puedes ayudar con tu consejo. Esto es obras de misericordia espirituales. Puedes ayudar con tu consejo. Mejor todavía, dice, ya que librarás a tu hermano no del hambre, sino del peligro de la muerte. Esto es de la muerte eterna, de la condenación. Las obras de misericordia espirituales
están al alcance de todos y son mucho más perfectas que las corporales, cuanto el alma es superior y está por encima del cuerpo. Dale al pobre, y cuando tú no reces, la limosna estará rogando por ti como abogado tuyo, con sus labios infinitos. Aquí San Juan Crisóstomo se refiere a un pasaje del eclesiástico, que ya veremos, que dice que la limosna rogará por ti. Entonces eso dice, dale al pobre, y cuando tú no reces, la limosna estará rogando por ti. Y dice, el precio de la salvación de tu alma es la limosna. Palabras de nuevo muy fuertes del santo. El precio de la salvación de tu alma es la limosna. Hasta allí la cita de San Juan Crisóstomo. De hecho, él predicaba mucho de la limosna. Hay muchos sermones de él, muchas prédicas donde él habla e insiste mucho en la limosna. Y no solo predicaba de palabras, sino también con el ejemplo. San Juan Crisóstomo hacía muchísimas limosnas. Ahorita no recuerdo bien el dato, pero alguna vez recuerdo haber leído que él mantenía diariamente, es que puedo equivocarme, pero no sé si algo así como 500 pobres, por tirar un número al día que él les daba de comer. Hacía mucha limosna. Predicaba con la palabra y el ejemplo. Ahora escuchemos también a San Agustín, comentando este pasaje de San Juan, que hemos citado al inicio, y hablando también de la limosna. Dice San Agustín, haced dignos frutos de penitencia. Esto es la cita de San Juan, lo que veíamos. San Juan dice, haced dignos frutos de penitencia. Y dice San Agustín, ¿de dónde se infiere que si alguien no los produce tales, es decir, que sean dignos, frutos dignos, vanamente juzga merecer el perdón de sus culpas, por efecto una penitencia estéril? Es decir, si la penitencia, si no hay frutos dignos de penitencia, dice San Agustín, una penitencia estéril, que no merece el perdón de los pecados. Sigue diciendo, porque después de esto decíanle las muchedumbres a San Juan, ¿qué hemos de hacer? O sea, ¿qué frutos son estos que de forma tan terrible nos ordenas producir? El que tiene 2 túnicas, le respondía San Juan, de una al que no tiene, y al que tiene alimentos, haga lo mismo. Y dice San Agustín, hay algo más claro, hermanos míos, y más sin dudas y terminante. Como vemos aquí, claramente San Agustín refiere los frutos dignos de penitencia a la limosna, a las obras de misericordia. Y sigue diciendo San Agustín, y estas palabras, todo árbol que no dé buen fruto, será cortado y arrojado al fuego. ¿No recuerdan las que dirá nuestro Señor a los de la izquierda el día del juicio? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Esas serán las palabras que nos ha referido nuestro Señor en el juicio final, la sentencia. Y hace notar San Agustín, y en general los santos, los intérpretes, que es muy, Dios, digamos, no dice nada porque sí. Y hay que notar bien que cuando Cristo quiere decir cómo va a ser la sentencia de salvación o condenación de unos y otros, hace referencia a las obras de misericordia corporales, a la caridad. Venid, benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etc. Y a los condenados, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etc. Por eso San Agustín
aquí relaciona estos dos textos de la Escritura. San Juan que dice, todo árbol que no dé buen fruto, no olvidemos frutos dignos de penitencia, entonces buen fruto, será cortado y arrojado al fuego. Y habíamos visto que ese buen fruto digno de penitencia, ¿qué es? El que tiene 2 túnicas, de una al que no tiene. El que tiene alimentos, haga lo mismo. La limosna. Entonces dice, hace acordar aquellas palabras de Cristo, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. No hizo caridad, no hizo limosna, no hizo obras de misericordia. Por tanto, condenación. Sigue diciendo San Agustín, os veo conmovidos, está hablando evidentemente a la audiencia a la que predicaba, os veo conmovidos y también lo estoy. A decir verdad, es cosa de maravillarse. Escrito está, como el agua, esto es un texto de la Sagrada Escritura, como el agua apaga la ardiente llama, así la limosna expía los pecados. Esto está en el Eclesiástico. Realmente un texto hermoso. Como el agua apaga la ardiente llama, así la limosna expía los pecados. Lo que decíamos antes. Queremos pagar por los pecados que hemos cometido, purgar tanta deuda que tenemos con Dios. Limosnas. Limosnas y más limosnas. Caridad, obra de misericordia. Y sigue San Agustín, y también, citando otro texto de la Escritura, también del Eclesiástico, coloca tu limosna en el corazón del pobre, y ella pedirá por ti a Dios. Lo que decíamos antes, hablando de San Juan Crisóstomo, su cita. Él hacía referencia hasta a este pasaje escriturístico. Coloca tu limosna en el corazón del pobre, y ella, ¿quién? El pobre, no, la limosna, ella pedirá por ti a Dios. ¿Por qué? Porque esa limosna va a ser abogada nuestra. Y sigue San Agustín dando otra cita de la Escritura, ahora del profeta Daniel. Ítem más, oye rey, palabras del profeta Daniel al rey Nabucodonosor, el cual tuvo un sueño que Daniel interpretó en que le decía, vas a ser castigado por Dios. Eso era el sueño. Y le dice el profeta Daniel, oh rey, sírvete a aceptar mi consejo para que no fuera castigado. Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias a los pobres. Y tus iniquidades con misericordias a los pobres. Y de hecho la Escritura nos dice, el libro del profeta Daniel, que mientras le hizo caso a Nabucodonosor, el castigo no se ejecutó. Y cuando falló en lo que le dijo el profeta Daniel y volvió a las antiguas andanzas, le cayó el castigo que Dios le había indicado por medio del profeta Daniel. Sigue diciendo San Agustín, muchos otros testimonios hay en la palabra divina, en la Sagrada Escritura, y es verdad. Por ejemplo, el libro de Tobías también, hermoso, y tiene más de una referencia a la limosna. Entonces, muchos otros testimonios hay en la palabra divina, por donde ver cuánto puede la limosna, en orden a extinguir y borrar los pecados. Por eso, a todos los que ha de condenar, y mucho más a los que ha de coronar, el Señor les examinará solamente sus limosnas. Aquí San Agustín se refiere a lo que decíamos antes. Cuando sea el día del juicio, Cristo dice, venid benditos porque tuve hambre y me disteis de comer. Y a los que se condenan, apartaos de mí malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer. A eso se refiere San Agustín. El Señor les examinará, dice, solamente sus limosnas. Y sigue diciendo el santo, si habéis sucumbido ante los deleites del siglo, ejercitaos en la misericordia, en la limosna
en el ayuno y en la oración. Si uno ha pecado, ¿qué dice San Agustín? Limosna, ayuno y oración. Y noten que nombra primero la limosna. Limosna, ayuno y oración. Y añade, con esto se purgan muchos de esos pecados con los que por la fragilidad humana todas las almas se manchan. Tantos pecados veniales que cometemos a diario. Cuántas faltas que aún haciendo gran esfuerzo igual se nos cuelan. Porque solo María Santísima fue la Inmaculada Concepción. Solo ella no tuvo ningún pecado. Fuera de ella, nosotros tenemos pecados y estamos cargados a morir de pecados. Y cada día siempre pecados nuevos. Tal vez no graves, pero sí veniales. ¿Y cuántos pecados cometemos? Sigue diciendo San Agustín, me diréis entonces que quién puede vivir sin estas faltas, lo que ahorita decíamos, los pecados veniales que tantos cometemos a diario. ¿Quién puede vivir sin eso? Como que le objetan a San Agustín, él está diciendo. Yo os contestaré inmediatamente, dice San Agustín, nadie puede estar libre de esos pecados, se nos cuelan desgraciadamente. Pero Dios proporcionó, sigue diciendo, los remedios para curarlas a esas faltas. La limosna, la oración, el ayuno. Otra vez las mismas que nombró antes. Y vuelve primero a nombrar la limosna. Eso hay que notarlo. No es aleatoriamente que San Agustín lo pone así, sino para darle esa mayor importancia y fuerza a la limosna. Cómo purgar tantos pecados que hemos cometido y cometemos a diario, desgraciadamente. Limosna, oración y ayuno. 3 cosas son, dice, pero para que puedas rezar y ayunar con verdad, limosna, oración y ayuno. Pero para que puedas rezar y ayunar con verdad, tienes que dar limosna. Son palabras de San Agustín, que es como si dijera, para que vuestra oración y vuestro ayuno, vuestras penitencias, sacrificios, tengan valor verdadero, debéis dar limosna. Parecido a lo que escuchamos de San Juan Crisóstomo, que decía, la penitencia sin limosna es muerta. Es la misma idea expresada con palabras distintas por estos 2 santos. Queridos fieles, hasta allí la cita de San Agustín, de estos 2 grandes santos. La enseñanza es clara. La limosna es fundamental y es una obligación en la vida espiritual del católico. Nadie puede considerarse eximido de practicar esta gran virtud, reina de las virtudes, que la llamó San Juan Crisóstomo. Debemos ayudar a nuestro prójimo necesitado según la medida de nuestras posibilidades. Quien pueda con mucho, como decíamos. Si Dios me ha bendecido con bienes, pues con eso ayudar. Y el que con poco, el que no tenga tanto, ayudar con lo poco también. Y hacerlo con alegría, por amor a Dios. Pues ello tendrá mucho mérito ante Dios, porque Dios no ve la cantidad, sino la calidad. El móvil que nos impulsa a hacer eso. No olvidemos los 2 céntimos de la viuda que puso en el templo, en las ofrendas, que Cristo le dijo a los apóstoles, a los discípulos, ella en verdad dio más que todos los otros, que eran gente rica que tiraban un montón de dinero. Entonces, aún lo poco, darlo, con amor a Dios, con alegría. Por tanto, busquemos practicar esta hermosa virtud. Propongámonos no dejar que pase semana sin que hayamos hecho alguna limosna. Preferiblemente busquemos ayudar a las familias pobres, a aquellas que tengan muchos hijos, las familias numerosas. Tengamos también en cuenta que la caridad
empieza por casa, como dice el dicho. Entonces, si tenemos parientes padeciendo necesidad y está en nuestra mano socorrerlos, ayudémoslos. Y el que realmente no se halle en condiciones de ayudar económica o materialmente como quisiera su prójimo, recuerde, sucumbimos con San Juan Crisóstomo, que también tiene a mano las obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que lo necesita, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y orar a Dios por vivos y difuntos. Todo esto que recién nombramos está al alcance de todos. Nadie tiene excusa para no practicar alguna de estas obras de misericordia espirituales. De pronto las corporales uno podría decir, Dios mío, es que estoy muy mal. Yo quisiera dar, pero realmente no puedo, no tengo. Pero lo espiritual, cualquiera puede. Enseñar, corregir, siempre con caridad y mansedumbre, evidentemente, y prudencia. Dar buenos consejos. Perdonar las injurias, es una obra de misericordia espiritual. Alguien me ha ofendido, me ha tratado mal, algo hubo, perdonar por amor a Dios. Consolar al triste, nuestro prójimo afligido. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Todos tenemos defectos. Tenemos paciencia unos con otros, especialmente los más cercanos, la familia, los papás, los hijos, hermanos, tíos. Tener paciencia. Y orar a Dios por vivos y difuntos, rezar. ¿Quién puede decir que no puede rezar? Todos podemos rezar por los otros. Entonces, practicar también las obras de misericordia espirituales. Pidamos a la Santísima Virgen María que ella nos alcance a todos la gracia de tener entrañas de piedad y misericordia para con nuestro prójimo, de que realmente no seamos indiferentes ante el sufrimiento y la necesidad ajena, sino que, como hemos dicho, siempre que podamos y esté en nuestra medida y posibilidades, ayudemos a nuestro prójimo, ayudemos al necesitado. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.